Luego tenemos las causas estructurales o funcionales que pueden llevar a un hombro doloroso. Las estructurales puede ser sobreuso del hombro, sobre todo movimientos repetitivos, alzar el brazo por encima de los 90 grados y con peso, tendinopatías en los músculos del manguito rotador. Eso va a generar una degeneración de esas estructuras del hombro y eso a su vez o a la par va a producir ese hombro doloroso. Artrosis, traumatismo, ya sea directo o indirecto, y la artritis reumatoidea. Funcional, tenemos la inestabilidad. La inestabilidad se puede dar por una inestabilidad de ¿qué? De los ligamentos. Algún tipo de pinzamiento que se puede producir en una estructura del hombro, sobre todo el músculo que suele pinzarse con mayor frecuencia es el músculo supraespinoso. Acá hay un test que se suele utilizar que se llama test de Nerve, en donde se inyecta lidocaína, que es un anestésico local, en el hombro o en el espacio subacromial. Y hay tres criterios. Alivio del dolor, dice. El test es positivo, sugerente de patología del manguito rotador. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos, el paciente viene con dolor en el hombro y nosotros aplicamos la lidocaína en el espacio subacromial y si el dolor desaparece o disminuye, sugiere una patología muscular del manguito de los rotadores. La segunda prueba, si persiste la debilidad, pero hay alivio del dolor. O sea, sospechar de ruptura del manguito rotador. O sea, si nosotros aplicamos el anestésico aquí, el dolor desaparece, pero al paciente se le imposibilita todavía levantar el brazo hacia arriba, hacia adelante. Eso puede sugerir una ruptura de algún músculo del manguito rotador. Y la tercera evaluación es persistencia del dolor. La persistencia del dolor se refiere si es que nosotros aplicamos la lidocaína, pero el dolor no desaparece. Sí, le sigue doliendo al paciente. Entonces sospechar alguna patología extrínseca del hombro. O sea, puede ser que el problema o el dolor irradie del cuello, de los pulmones o del corazón. Y este es el test de Nerve. Etapas de un hombro doloroso. Inflamación, la etapa 1 es la inflamación del tendón, que se da generalmente en pacientes menores de 25 años. En la etapa 2 es una degeneración ya y se da entre 25 a 40 años. Y la etapa 3 ya es el desgarro completo de los músculos, que se da generalmente después de los 40 años. El 1 y el 2 se puede tratar, es reversible, pero el tercero ya es tratamiento quirúrgico. La tendinitis cálcica, que fue lo que le expliqué hace rato, es una calcificación del tendón, acá. Esto, por ejemplo, es una radiografía del hombro. Esta es la cabeza del húmero. Esto es la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Eh? Esto es la clavícula. Este es el acromion. Y acá este huesito que ustedes ven aquí, este es una, acá viene el tendón del supraespinoso. Entonces, ese huesito que está ahí que indica que el tendón del supraespinoso está calcificado. Esto que ven acá más blanco. Eso es la calcificación del tendón. Y la calcificación del tendón suele pasar por tres etapas. Una fase inicial, una fase sintomática y una fase de resolución. La fase inicial es en donde se produce el depósito de calcio. Se va calcificando ahí. Generalmente es asintomático. El paciente no siente dolor todavía.
La fase sintomática es cuando ya se generó o se depositó una buena cantidad de calcio, pero al paciente ya le empieza a doler. Y la fase de resolución es cuando se rompe ese depósito de calcio. Ahí vemos la radiografía. Luego tenemos la tendinitis bicipital, que es la tendinitis de la porción larga del bíceps. Y en la tendinitis de la porción larga del bíceps, la prueba que más se utiliza es la prueba de Speed, que fue lo que le mostré hace rato, donde se le pide al paciente que con la palma de la mano mirando hacia adelante levante o eleve el brazo hacia arriba. Y si el paciente no refiere a algún tipo de dolor en este movimiento, entonces el paciente, si siente dolor en ese movimiento, entonces es positivo. Tiene una lesión de la porción larga del bíceps. La capsulitis adhesiva, que es cuando la cápsula articular se adhiere y eso genera mucho dolor. La capsulitis adhesiva puede ser idiopática y tiene tres fases: dolorosa, rígida y de restitución. Dolorosa, los síntomas dolorosos duran semanas o meses. La rigidez generalmente se produce una disminución progresiva del rango articular, o sea, el paciente ya no puede mover normalmente el hombro. Y la restitución es cuando es lenta, hay una recuperación de la movilidad en meses o en años. Luego tenemos la artrosis glenohumeral, que es la artrosis, es el desgaste del cartílago articular y generalmente se produce en aquellos pacientes que sufren muchas subluxaciones. Hay pacientes, por ejemplo, que se luxan el hombro, le sale el hombro. Luego con el tiempo, luego con el tiempo, eh, el paciente realiza algún tipo de movimiento, por ejemplo, quiere agarrar un objeto allá arriba y el hombro le sale y le entra, le sale y le entra. Y él ya se acostumbra ya a eso porque ya sabe cómo introducir nuevamente el hueso en su articulación. Y eso se llama luxación recidivante o luxación múltiple. ¿Y qué va a llevar esa luxación? Va a llevar a que en algún momento se produzca una artrosis. Patología del manguito rotador y fractura previa del hombro. Luego tenemos la artritis reumatoidea, que la artritis reumatoidea generalmente lo que se produce es una inflamación no del cartílago articular, sino de la membrana sinovial. Y la diferencia entre una artritis y una artrosis es que la artrosis es localizado, o sea, solamente le duele en el hombro, por ejemplo. Y la artritis le duele la muñeca, le duele la mano, le duele el hombro y puede afectar los sistemas, por ejemplo, corazón, le puede producir pericarditis, en el pulmón, por ejemplo, puede producir pleuritis. Trastornos extrínsecos del hombro, por ejemplo, sospechar alguna patología del plexo braquial, del pulmón, del corazón, de la región cervical. Ya. ¿Se entendió, chicos? El síndrome subacromial simplemente es esto. Acá nosotros tenemos, esto es el acromión. O sea, esto es el acromión, esto es la clavícula. Esta es la cabeza del húmero, esta es la cavidad glenoidea. Y acá hay una bolsa que se llama bolsa subacromial. Y este tendón que está aquí es el tendón del supraespinoso. Y cuando esta bolsa se inflama por A o B motivo, produce la bursitis o síndrome subacromial. Le duele. La bursitis subacromial es la irritación mecánica de los tendones del manguito de los rotadores causada por los componentes del arco subacromial. Acromión, articulación acromioclavicular que está aquí y la apófisis coracoide que está acá.
Entonces, todas estas estructuras o los componentes que se encuentran aquí pueden generar una bursitis subacromial. Pueden haber causas extrínsecas o intrínsecas. Extrínsecas, por ejemplo, una sobrecarga del tendón, microtraumatismos repetidos, por ejemplo, levantar el brazo constantemente por encima de la cabeza. Intrínseco puede ser pobre vascularidad o algún tipo de alteración biomecánica. Alteración biomecánica puede ser que tenga este huesito más grande, la apófisis coracoide, puede ser que tenga un poquito más grande el acromión. Entonces eso genera una mayor tensión en esta zona. Extrínseco pueden ser primarios o secundarios. Primarios, choque del manguito rotador contra el acromión. Cuando constantemente nosotros levantamos el brazo por encima de los 90 grados, eso genera un choque de esos músculos y eso genera a la larga esa patología. Secundarios, estrechamiento de la salida del supraespinoso. Hay tres estadios, estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 es reversible y se puede realizar un tratamiento conservador, fisioterapia, por ejemplo. El estadio 2, si no hay respuesta al tratamiento conservador, o sea, la fisioterapia, se debe pensar en una descompresión subacromial, o sea, se hace una incisión quirúrgica y se estirpa o quita esas estructuras que están comprimiendo esa región. Luego tenemos el estadio 3. En el estadio 3 tenemos en donde el tratamiento generalmente ya es quirúrgico, una reparación quirúrgica. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Dolor que se exacerba, que aumenta por la noche. Limitación funcional de la articulación, o sea, ya empieza a haber rigidez del hombro. Dificultad para vestirse, peinarse o levantar objetos. Imagínense, simplemente el hecho de no poder vestirse luego ya es molestoso. Peinarse, levantar objetos, por ejemplo, agarrar un objeto, un vaso, por ejemplo, e intentar llevar a la boca para tomar el agua. Ni eso no puede hacer del dolor que vas a sentir en el hombro cuando ya es muy crónico. La palpación de la región de la cara o borde lateral del hombro es dolorosa. Y puede haber crepitación por la bursitis subacromial. O sea, crepitación quiere decir chasquido. Como veis, troc, troc, troc se escucha. Los arcos de movimiento van a estar limitados. Y acá tenemos nosotros las pruebas, el impingement o el signo de Nair y la maniobra de hacking, que fue lo que vimos hace rato. Este, por ejemplo, el signo de Nair, donde el paciente se encuentra sentado o parado. Nosotros con dos dedos palpamos esta región del hombro y simplemente le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia arriba. Y si el paciente no le refiere ningún dolor, entonces es positivo. La maniobra de hacking, que es en esta posición, con el codo en flexión de 90 grados, se le pide al paciente que levante el brazo hacia arriba. Y si él refiere algún tipo de dolor en esta región, entonces es positivo. El diagnóstico, se hacen radiografías para ver si no hay calcificaciones, que fue lo que vimos hace rato, si no hay aumento o ensanchamiento del acromión aquí, de la clavícula o de la apófisis coracoide, que esté comprimiendo en esta zona para observar si no hay algún tipo de fracturas. Resonancia magnética también se puede utilizar para ver ya tendones, ligamentos, que es muy importante. Este, por ejemplo, es el músculo deltoides. Acá, por ejemplo, tenemos el músculo supraespinoso, esto que está acá. Y acá ven como si fuera que se cortó eso acá. Entonces quiere decir que este músculo del supraespinoso acá se encuentra roto, se rompió este músculo del supraespinoso.
Diagnóstico diferencial. Diferencial puede ser, se refiere a aquellas patologías que simulan un síndrome subacromial, pero el problema no es ahí, se encuentra en otra zona. Por ejemplo, una lesión del bíceps, capsulitis adhesiva, inestabilidad glenumeral, síndrome del pinzamiento, pero subcoracoideo ya no es subacromial, radiculopatía cervical, artrosis glenumeral, artrosis cervical, lesión del plexo braquial, neuropatía del nervio supraescapular, tendinitis cálcica y artrosis acromioclavicular. O sea, esto se refiere al diagnóstico diferencial. O sea, estas patologías simulan un síndrome subacromial. Esto no